Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz. A Carlos, antes de darle la bienvenida, él es ingeniero comercial de profesión, graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, ha realizado cursos en finanzas en el IDE y ha participado también en el programa de gobernabilidad y gerencia política de la Universidad Católica de Guayaquil con el auspicio de la George Washington University. Paralelo a su ejercicio profesional, es un reconocido periodista de opinión especializado en temas económicos, pero sobre todo es un ciudadano comprometido con las causas sociales ligadas al desarrollo local y territorial y ve en la economía popular y solidaria una herramienta para erradicar la pobreza. Queremos darle la bienvenida a Carlos y agradecerle por el espacio en su agenda para poder conversar hoy sobre los temas de coyuntura política y sobre las alternativas que él presenta. Justamente ayer hizo un anuncio importante sobre la situación económica del país, pero sobre todo sobre su interés de llegar a la presidencia de la República. Entonces, Carlos, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por estar junto a nosotros esta mañana. Yo a Jota, muy buenos días, más bien muchas gracias a ustedes por la generosa invitación en este espacio tan importante y un saludo a toda la audiencia de Radio La Calle y a toda la audiencia de su programa, como a todo el Ecuador entero, y mi solidaridad a los trabajadores ecuatorianos. Y por cierto, una prefelicitación al cumpleañero, así que espero que te celebres bien, Jota. Ahora comprendo por qué te has echado el ropero encima, una elegancia tremenda, usted caballero. Si hubiera sabido de esa elegancia, me hubiera puesto por lo menos una chaqueta. No, la elegancia era para entrevistarlo a usted, querido amigo. Bienvenido, Carlos. Bienvenido al programa. Muchas gracias por acompañarnos. Me siento muy honrado. Carlos, justamente antes del confinamiento lo veíamos recorriendo el país, conversando con la gente. Y antes de ir al tema central de la entrevista, queremos saber qué es lo que vio, qué es lo que escuchó, cómo estaban los ciudadanos antes de que nos toque encerrarnos, antes de que tengamos que vivir este aislamiento social y esta crisis también que se ha profundizado en el país. ¿Cómo vio al Ecuador antes del confinamiento? Tu pregunta es pertinente por una sencilla razón. Tú acabas de decir, se profundizó la crisis. Y en realidad se profundizó la crisis, porque ya estábamos viviendo una crisis. Recordemos que el Ecuador ya había entrado de forma consciente por la política del gobierno actual, la política del gobierno de Lenín Moreno, había entrado en un proceso de recesión en su economía. A tal punto que desde el 2018 venimos con una deflación importante, y esa recesión que generó un decrecimiento en la economía en el año 2019 de menos 0,50%, y para este año, en el 2020, antes que se presente el COVID-19, se estimaba, de acuerdo al propio Fondo Monetario Internacional, un crecimiento de apenas de 0,20%. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Incremento de la inequidad, incremento de la pobreza, incremento en el desempleo, una disminución en el consumo, una baja en la producción y unos problemas de liquidez en el Ecuador. En los recorridos que yo hice a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano, ¿qué encontré? Encontré ya angustia, encontré desesperanza, encontré también indignación y encontré todos estos elementos en el comportamiento de los ciudadanos por una sencilla razón. Uno, se sienten traicionados porque ellos estaban acostumbrados a un modelo de desarrollo social sustentado en economía solidaria a partir de la distribución de recursos que les permitió haber comprobado que sus vidas cambiaron en esos 10 años del gobierno anterior. Entonces, esa sociedad de bienestar sí fue realidad en esos 10 años, a pesar de que en esos 10 años también hubo inconvenientes. Hubo inconvenientes de disminución del precio del petróleo, hubo inconvenientes de terremotos, etcétera, etcétera, pero a pesar de eso, la economía iba bien. Incluso un año después del terremoto del 2016, en el año 2017, la economía había crecido entre 2,8 y 3%. Y es a causa de las políticas gubernamentales entonces que se genera esa recesión. Entonces la gente se siente frustrada, se siente indignada por la traición al modelo, por no construir sobre lo construido y por la indiferencia con el ciudadano común.
Carlos, el 19 de mayo, el presidente de la República anunció una serie de medidas económicas que han sido calificados por algunos sectores sociales y ciudadanos como un paquetazo. En tu cuenta de Twitter, esas medidas tú las calificas como una puñalada para el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué las consideras así? ¿Cómo crees que va a influir este tipo de medidas luego de ese recorrido que has hecho en el país, que has evidenciado cómo se encuentra la situación de los distintos sectores sociales, ciudadanos? ¿Cómo va a afectarles ahora con estas medidas? ¿Qué crees que vaya a pasar luego de este anuncio? A ver, yo creo que las personas están reaccionando. El problema en este momento es el problema es el estado de excepción. Y si es una puñalada al pueblo ecuatoriano, por una sencilla razón. Es decir, estamos frente a un gobierno cuyo estilo es la mentira y cuyo estilo no es establecer la prioridad en el ciudadano y en la vida y en la salud de los ecuatorianos. Tampoco su prioridad es establecer y cuidar el empleo y la producción. Lo que pasó con la ley mal llamada humanitaria, como bien lo dice Joa, ¿qué es? Es un atentado contra los derechos, es una regresión de derechos, atenta a los trabajadores ecuatorianos. ¿Qué había incorporado el gobierno nacional? Una tabla de contribución que realmente eran impuestos. El 79% provenían de impuestos de recaudación que venían de los trabajadores y apenas el 21% provenía de sectores empresariales. Quita la tabla. Y aparentemente eso habría sido un triunfo de la presión ciudadana. Pero ¿qué pasó? Dejó la reforma laboral. Y esa reforma laboral es inconstitucional tal cual como lo establece el artículo 327 de la Constitución de la República. Por tanto, lo que yo espero no solo es una reacción en términos de alzar la voz, sino en términos que se presente demanda de inconstitucionalidad. Porque que en crisis todos tengamos que juntar el hombro, apoyar el hombro, está bien, pero reducir la jornada laboral, reducir los salarios de los trabajadores ecuatorianos por 2 años con posibilidades de renovarlos por 2 años más, es decir, por 4 años, establece entonces que no es el manejo de la crisis. Establece entonces que tan solo quería bajar la estructura de costos para ganar supuestamente competitividad y de esa manera satisfacer las condiciones y exigencias del Fondo Monetario Internacional. Y lo mismo ha pasado con el tema de las medidas anunciadas en cuanto al sector público. Yo sí creo que va a haber una reacción social. No solamente levantar la voz, han anunciado incluso reacciones para protestas en la calle, guardando evidentemente las precauciones del distanciamiento, pero lo importante es que se presenten demandas de inconstitucionalidad para derogar estas leyes malhadadas que perjudican al pueblo ecuatoriano. Jota, tú habías propuesto algo que a mí me pareció justo e interesante, que era establecer el 2% sobre los bienes inmuebles de aquellos propietarios que tienen recursos en los paraísos fiscales. Pero eso lo sacaron del proyecto de ley. Eso te da la pauta que la prioridad de ellos es cumplir con los compromisos de los tenedores de la deuda, con la banca local, ¿verdad? Y con el Fondo Monetario Internacional. Para ellos la prioridad no es la ciudadanía. Y se refleja en este momento un choque de modelos. El modelo corporativo del capital financiero especulativo, que es el modelo neoliberal que están implementando, versus la esperanza de recuperar el país para volver a ese modelo de desarrollo social que digo, que está dentro de la tendencia y la línea progresista. Perfecto. Carlos, efectivamente, y a raíz de tus últimas reflexiones, a mí me caben algunas dudas con respecto a la evaluación de las alternativas que podía haber tomado este gobierno. Porque de alguna u otra forma se piensa hacer creer que no existían alternativas, que la única alternativa era recortar el tamaño del Estado, un recorte desde lo público, afectar o mejorar entre comillas, las condiciones para el sector empresarial como una garantía para poder sostener el empleo. Sin embargo, yo no sé si es que hicieron un análisis de esas alternativas. Desde nuestra bancada, algunos colegas, compañeros,
presentaron también una serie de opciones, un paquete de contribuciones de alrededor de 3.000 millones de dólares anclados en una serie de contribuciones e impuestos, pero no fueron tomados en cuenta. ¿Tú crees que el gobierno tenía otras opciones y que las dejaron a un lado? Por supuesto que sí, Jota, y por supuesto que sí, Joa. El problema aquí, en una entrevista muy en la mañana en Radio Latina me decían, al gobierno le faltó creatividad. Le digo, no le faltó creatividad, le faltó sensibilidad, que es distinto, porque había alternativas, Jota. Ustedes plantearon algunas alternativas al interior de la Asamblea Nacional, pero mira, la primera alternativa frente a una crisis como esta, que es la pandemia, es la liberación de recursos, porque necesitas recursos para atender la crisis sanitaria. Y a las pruebas me remito yo a IJ. A ver, cuando en marzo 24 se pagó los 340 y pico millones de dólares, que resulta que los iban a pagar para que vengan 2.000 millones de dólares, resulta que no eran 340 millones de dólares, han sido 700 millones de dólares. Y Diario El Expreso, ¿qué nos dice? Hace poco, que lo que se pagó fue 1.600 millones de dólares. Ahí solamente ya tenía 1.600 millones de dólares para atender la crisis sanitaria. Somos un país dolarizado y en ese proyecto de ley ni siquiera se estableció un incremento en el impuesto de salida de divisas, considerando incluso que entre enero y abril han salido del país dólares, 1.700 millones de dólares, que no tienen nada que ver con el comercio internacional, sino gente que ha sacado 1.700 millones de dólares. No se establece una política de salvaguardia que tranquilamente, viendo la experiencia del terremoto del 2016, se hubiera podido establecer una política de salvaguardia a 375 partidas arancelarias, con lo cual se hubiera podido recaudar, siendo conservador, 400 millones de dólares. Entonces, ahí tienes 1.600, 1.800 millones de dólares. El impuesto a los grupos empresariales que tenían utilidades por encima del $1 millón, hubiera también podido recaudarse 200 y pico de millones de dólares. Ahí llegabas a 2.000 millones de dólares. Más un impuesto a los patrimonios por encima de $1 millón a 270 grupos económicos que concentran 43.000 millones de dólares al 1%, serían 435 millones de dólares. Entonces sí había mecanismos. Pero adicionalmente a eso, la liberación del Banco Central, para que el Banco Central, a través de un sobregiro, a través de reservas fraccionarias, pueda otorgar crédito interno al gobierno nacional e incluso a los gobiernos seccionales, a los gobiernos autónomos descentralizados. Con eso hubiéramos podido manejar. Lo que pasa es que aquí hay un sesgo ideológico. No están entendiendo que no estamos viviendo en condiciones normales, que son condiciones atípicas y excepcionales y que estamos en medio de una crisis, como lo están haciendo los otros países, ¿verdad? Y por último, acceder a los fondos emergentes, a los fondos multilaterales, con lo cual hubiéramos podido completar fácil, yo creo, entre sumas y todos estos fuentes de financiamiento, fácil hubiéramos podido llegar a los 10.000 millones de dólares. Pero yo lo que creo es que no solo están cumpliendo con el Fondo Monetario Internacional, porque es un gobierno comprometido a esos intereses económicos poderosos, nacionales e internacionales, sino que adicionalmente tienen una agenda oculta. Y esa agenda oculta es crear el escenario para poder salir de la dolarización. No lo van a decir, pero lo están creando el escenario. Desde ya los hago responsables ante ese hecho. ¿Quiénes ganarían en el efecto, en el caso en el cual Ecuador pueda salir de la dolarización? ¿Quiénes ganarían, quiénes perderían? Se habla de que han salido algunos capitales del Ecuador, tienen algunos millones de dólares fuera. Se estima que alrededor de 260 personas tienen alrededor de 30.000 millones de dólares fuera del país en empresas en paraísos fiscales. En una posible o en un escenario de salida de la dolarización, ¿quiénes ganan y quiénes pierden, Carlos? Este tema de los 30.000 millones de dólares, le recuerdo a la ciudadanía, y gracias por recordarme, Jota. El diario El Universo en febrero del 2015 publicó una nota a partir de reportes bancos suizos que 260 familias tienen 30.000 millones de dólares en paraísos fiscales. Eso representa el presupuesto de un año del Estado ecuatoriano y el 30% del tamaño de la economía. Esa cultura insolidaria y traicionera a la patria es la que tenemos que evitar.
porque esos 30.000 millones se generaron en el Ecuador. Esos 30.000 millones se produjeron en el Ecuador y los sacan. Ahora, ¿quiénes ganan y quiénes pierden de una eventual salida de la dolarización? Uno, la banca, porque van a asumir el negocio del tipo de cambio, por un lado. Y por otro lado, los sectores exportadores e importadores. Pero salir de la dolarización sería una catástrofe en este momento. Y lo voy a explicar por qué. ¿Qué significa salir de la dolarización en este momento? Significa adoptar una nueva moneda, una moneda propia, pero una moneda propia que viene acompañado con dos procesos, uno devaluatorio y otro inflacionario. El devaluatorio le hace perder valor a tu moneda local y el inflacionario, ¿qué hace? Incrementa precios. Y entonces estos dos elementos dentro de una moneda local, ¿verdad? ¿Dónde va a incidir? En la capacidad adquisitiva del ciudadano. Le resta valor a su dinero y le resta, por otro lado, poder adquisitivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Los perdedores van a ser la ciudadanía en general. Ya vivimos esa experiencia. Lamentablemente fue catastrófica. Yo prefiero mantener la dolarización y establecer un plan de contención, recuperación y de reactivación. Gracias, Carlos. Justamente hablando de este tema de sacar dineros, eso también considero yo que es inmoral, es incluso hasta corrupto sacar dinero trabajado en el país para otros países. Y el gobierno, cuando inició su mandato, ya va a cumplir 3 años este domingo, anunció una cirugía mayor a la corrupción. Pero resulta que los cirujanos han estado enfermos de corrupción, tanto así que han sido ellos mismos los que han tenido que intervenirse, ¿no? En estos últimos días hemos visto con mucha indignación cómo en medio de la crisis sanitaria, en medio del dolor de nuestra gente, de familiares que morían en los hospitales o en las calles o en las casas sin una atención oportuna del sistema de salud, mientras eso ocurría en los hospitales, se robaba a través de la compra con sobreprecios de mascarillas, de bolsas para cadáveres, etc. Si bien la corrupción es un tema estructural, no es exclusivo de lo público, viene también de lo privado, es inaudito y vergonzoso que hoy en día todavía tengamos gente que representa a ciertos sectores que le hicieron mucho daño al país. Ayer justamente Dayana Monroy hacía un reportaje con nombres y apellidos del ex jefe de compras públicas del Teodoro Maldonado, del Hospital Teodoro Maldonado, que resulta que fue asambleísta alterno del PRE, asesor del PRE, asesor de un asambleísta del PRE y también tesorero del Partido Roldosista Ecuatoriano. Entonces, seguir teniendo esta gente a cargo de hospitales o de instituciones públicas quiere decir que ha existido también un acuerdo por debajo de la mesa con el actual gobierno que disfrazaron el diálogo de reparto justamente. Y aquí tengo 2 preguntas. ¿Qué ha hecho este gobierno puntualmente, más allá de la persecución, porque lo que ha hecho es perseguir? ¿Qué ha hecho por luchar contra la corrupción? Una, ¿y qué hacemos para combatirla de verdad a la corrupción? No ha hecho nada, ha montado un show mediático y nada más. Esa cirugía mayor contra la corrupción no ha existido. Prefirieron mirar a otro lado. Comencemos por el principio, Joa. A ver, no solo que disminuye el presupuesto de inversión de salud pública en un 36% durante estos 3 años, sino que adicionalmente juega con la salud de los ecuatorianos. Cayó y lo que implementó es la política de la mermelada. La política de la mermelada de repartir y untar la mermelada a todos aquellos que querían una cuota política. Volvimos a las aduanas de los 70, volvimos a las aduanas de los 80, volvimos a las aduanas de los 90. Lo que pasa es que hoy las aduanas son los hospitales y les entregó a los Bucarán, les entregó a ciertos asambleístas, es decir, cuotas políticas. Ya por ahí es la génesis de la corrupción. Ahí ya está la génesis de la corrupción. Y eso te refleja que nunca quiso establecer esa lucha contra la corrupción. Porque lo ideal hubiera sido, y tienes mucha razón en decir, la corrupción no es solo el sector público, para que haya corrupción en el sector público tiene que haber una corrupción con el sector privado, y tampoco es exclusiva de una ideología, lamentablemente es una cultura inadecuada. Entonces, ¿qué se debió haber hecho?
a reformar todo el sistema nacional de contratación pública para eliminar los espacios que facilitan esa corrupción, por un lado. Por otro lado, crear un proceso de transparencia donde todos los contratos sean transparentes, subidos a la red, donde se establezcan todos los rubros y que en el caso de construcción, por ejemplo, todos los precios unitarios que se puedan ser visibles y comparados con el mercado nacional e internacional, porque ahí podemos comparar pues, dónde se puede disparar. Y por otro lado, adicionalmente, establecer un proceso de trazabilidad del dinero de la contratación pública a través de facturas electrónicas, pero adicionalmente a través de la articulación entre el contratante, entre el servicio de rentas interno, la unidad de lavado de activos, la superintendencia de compañías, la superintendencia de bancos, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera, uno puede establecer mecanismos para seguir esa ruta del dinero, para ver que ese dinero que corresponde al anticipo o al pago de la planilla se esté pagando a los proveedores inscritos de forma directa e indirecta y uno sabe que pertenece a determinado rubro de cada contrato. Entonces puede ir prendiendo las alertas necesarias. Eso no se lo hizo. Eso se lo anunció, pero no se lo hizo. Entonces, en ese sentido, este gobierno además quiere hacer creer en una estrategia solapada que correísmo y morenismo son lo mismo. Entonces yo te pregunto, Joan, porque esto ya es un irrespeto a la inteligencia. ¿Quién manejó la crisis? ¿Acaso no la manejó el vicepresidente de la República? ¿Acaso no la manejó la ministra de Gobierno? ¿Acaso no la manejó el secretario de la Presidencia de la República? Entonces, ahí está. En vez de irse a tomar fotos en recorridos, ellos lo que debieron haber hecho es gestionar y administrar la crisis. Gestionar y administrar la crisis es asegurarse que los recursos sean bien utilizados. Y por otro lado, a ver, ¿de dónde proviene el ministro de Economía y Finanzas, que es el que ha planteado todas estas reformas que están afectando a los trabajadores y que está afectando a la economía? ¿Acaso no viene el Comité Empresarial Ecuatoriano? ¿De dónde viene el ministro de la Producción? ¿Acaso no viene del sector productivo, del sector empresarial? Y con esto no es que estoy hablando mal del sector empresarial. Lo que estoy diciendo es no quieran insultar nuestra inteligencia. Así es. Gracias, Carlos. Usted ejerció el periodismo por algunos años. De hecho, en el año 2016 recibió un reconocimiento como mejor entrevistador, haciéndose acreedor a una estatuilla, Eloy Alfaro, símbolo de la libertad. Producto de una encuesta que hizo Perfiles de Opinión, su credibilidad bordeaba en el 94.8%. En la actualidad hay una crisis también de credibilidad, no solamente en el gobierno, porque evidentemente tiene menos del 10% de credibilidad el presidente Moreno, pero los medios de comunicación también han cumplido un rol fundamental en lo que estamos viviendo ahora, por callar, por solapar, por someterse al poder de turno. Y aquí hay dos temas tal vez que desde su experiencia al haber estado en medios públicos, cómo ve el cierre, por un lado el anuncio del cierre de medios públicos y una serie de colegas, ex trabajadores de medios públicos que están ya despedidos sin su liquidación correspondiente hasta la fecha, más de 7, 8 meses que no reciben una liquidación y ahora con este anuncio del cierre de medios públicos se complica aún más esa situación. Y por otro lado, que evalúe desde su perspectiva, desde su experiencia, el rol que ha cumplido los medios de comunicación tradicionales en el país. Los medios de comunicación tradicionales en el país siguen traicionando al ciudadano. Recordemos que el acceso a una información veraz y contrastada constituye un derecho. Hay que comenzar va a haber que recuperar la ley de comunicación. Ellos lo que hicieron fue debilitarla porque no la podían desaparecer, porque la ley de comunicación está establecida en la Constitución de la República. Pero en ese sentido, los medios de comunicación tradicionales dejaron de ser medios de comunicación para convertirse en actores políticos. Y el problema de convertirse en actores políticos, entonces, es que reflejan los intereses a través de la pantalla y a través de la manipulación de la información, con lo cual entonces significa que quieren construir una sola verdad, la verdad de ellos. Y eso atenta contra la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Pero por otro lado, como saben que los medios públicos deberían constituirse en ese contrapeso para poder garantizar el acceso a ese derecho de una información veraz y contrastada, lo quieren eliminar. Ya en este gobierno lo han
lo han anunciado 3 veces en términos de eliminación. Y además que existen contradicciones. Dicen, vamos a eliminar los medios públicos, pero vamos a utilizar la infraestructura de los medios públicos para temas de teleeducación. Vamos a eliminar TAME porque no es una empresa rentable, no entiende el concepto de renta social, pero vamos a preservar ciertos vuelos. Entonces, hasta en eso tienen contradicciones. Yo lo que te puedo decir, Yoba, es, primero, me solidarizo con mis colegas y mis ex compañeros del medio público. Y 2, tengan la esperanza que si recuperamos el país y si yo soy candidato y llego a ser presidente de la República, yo voy a restituir y reconstituir a los medios públicos y le voy a dar también fortaleza a los medios comunitarios, dándole autonomía financiera, autonomía editorial para que no se vean como medios gubernamentales, sino realmente medios de la ciudadanía. Carlos, quizás queda un poco de tiempo, el tiempo es corto lamentablemente en estos espacios, pero sí quería aprovechar para poder tocar un poco el escenario político electoral, con miras a lo que se viene en el 2021. Carlos Rabascal ha estado recorriendo el país antes del COVID-19 tratando de sumar una plataforma social, ciudadana, política, que pueda involucrar a diversos actores. ¿Cómo miras el escenario 2021? ¿Con quiénes crees que te va a tocar enfrentar la papeleta en el proceso electoral del 2021? Desde los distintos sectores, desde la derecha, desde el oficialismo. Quizás ahí cabe otro interrogante. ¿Has tenido un acercamiento con algunos otros actores o sectores políticos? ¿Qué opinas del correísmo? ¿Has logrado quizás tener algún acercamiento con ese sector también? Tú, dentro de esa plataforma que estás planteando, ¿quiénes podrían sumarse dentro de esa estructura? Tú haces un llamado a un gran frente progresista. ¿Quiénes podrían estar dentro de ese frente progresista? ¿Cómo miras ese escenario 2021? Yo creo que esto hay que verlo en varias fases, mi querido Jota. La primera fase que hay que verlo es la unidad del progresismo. Y en esa unidad del progresismo tiene que nacer desde la ciudadanía y articulando también con organizaciones políticas. Es evidente que la Revolución Ciudadana es uno de los principales actores dentro de la tendencia del progresismo. Y tiene que estar, no solo por su capital político, sino porque adicionalmente ese capital político ha sido construido a partir de una vida democrática durante 10 años que ha generado resultados en la implementación de ese modelo. Yo por eso digo, yo quiero construir sobre lo construido, corregir aquello que se hizo débil y hacer las cosas o complementar aquello que no se pudo hacer dentro del proceso por falta de tiempo. Por falta de tiempo, un proceso no es de la noche a la mañana, por cierto. Sí, he tenido conversaciones con Rafael, he tenido conversaciones con varios miembros del Buró de la Revolución Ciudadana y estamos hablando y conversando y ya en su momento se tomarán las definiciones. Pero aquí hay algo importante, Jota y Joa. Yo no es que estoy poniendo mi nombre como condición exclusiva para la unidad del progresismo, porque eso sería absurdo. Hoy, en este momento, lo que tenemos que hacer es unirnos de cara a recuperar el país en el 2021. Si soy yo, bueno, yo estoy comprometido por mis ideales y por el amor al país, de que sé cómo sacar al país adelante y quiero sacarlo adelante. Otras organizaciones con las que hemos hablado con Jimmy Jairala, hemos tenido ya un par de conversaciones, tenemos pendiente una tercera conversación. Lamentablemente, estas condiciones que estamos viviendo nos ha ralentizado el tema. Pero por eso lo dije el día martes, ya es hora que nos sentemos a conversar porque no hay tiempo que perder, porque cuidado nos quieren aplazar las elecciones o cuidado quieren muñequear y manipular esas elecciones para ellos mantenerse. La continuidad de la derecha ecuatoriana es un riesgo y un peligro, es la continuidad de estas políticas de hambre y de pobreza. He conversado también, y esto es interesante, Jota, hay sectores de la izquierda democrática, de grupos de jóvenes que no están contentos con la dirigencia actual y que quieren retomar su génesis de la socialdemocracia y unirse al progresismo. También se ha conversado con esos sectores. He conversado también con el doctor Washington Pesante, que también estaría interesado dentro de su óptica de tercera vía, ver y establecer una posibilidad de una coalición nacional dentro de la línea progresista. Y así se pueden ir sumando muchas otras organizaciones. Al Partido Socialista hay que rescatarlo. Se puede hablar con Silvia Salgado, no lo he hecho todavía, pero
pienso hablar también con ella porque hay que rescatar ese partido. Es decir, puede haber una gran coalición para poder rescatar el país y de nuevo volver a ese modelo de desarrollo social sustentado en esa economía solidaria. Tú sabes muy bien, Jota, que he hablado con la Revolución Ciudadana y que no estoy buscando yo mi inyección ni mi nominación. Lo que yo sí les he dicho es, señores, yo no soy aquellos que se queden movilizados esperando bendiciones. Yo construyo mi liderazgo. Y si soy yo, en buena hora. Si no soy yo, igual apoyaré. Pero lo importante es que tengamos como objetivo a la patria ecuatoriana. Sí, es muy importante el que se pueda tratar de albergar un gran frente progresista. Quizás dentro de ese frente progresista, creo que una de las alianzas fundamentales es con los sectores sociales, con aquellas plataformas ciudadanas que se encuentran de alguna u otra forma en la lucha también cuando ven afectados la garantía de sus derechos. Trabajadores de la salud, la red de maestros. Hay que ver qué sucede con los sectores indígenas, más allá de su dirigencia. Yo creo que hay que sumarlos. Del otro lado, el lado de la derecha, ¿con quién crees que te vas a topar en la papeleta electoral? ¿Crees que Jaime Nebot va a ser candidato? ¿Crees que, bueno, seguramente estará Guillermo Lasso? Él viene haciendo campaña permanente durante algunos años atrás, en realidad. ¿Qué crees que pasa en el oficialismo? ¿Se podría pensar en un candidato del oficialismo, quizás el propio vicepresidente? Yo creería que sí. Yo creo que en la derecha ecuatoriana se va a fragmentar la votación entre Guillermo Lasso, Jaime Nebot. A veces tengo duda de que él decida lanzarse, porque el problema de Jaime Nebot es que vive con las encuestas bajo la almohada. Entonces, un político que vive con las encuestas bajo la almohada es difícil que así tome las decisiones. Pero en todo caso, está siguiendo el manual de la construcción de una posibilidad política electoral, eso sí. Y el otro sería Otto Sonnenholzer, ¿no? Pero ahí lo que hay que establecer es que ellos son el cogobierno. Es decir, porque ¿quiénes han cogobernado este país? Este país en los últimos 3 años, independientemente que el Partido Social Cristiano ha tomado distancia en estos últimos tiempos, lo ha gobernado el Partido Social Cristiano, creo, y el presidente Moreno con su equipo de gobierno, incluido Otto Sonnenholzer y los ministros que provienen del sector, de cierto sector empresarial. Entonces, en ese sentido, la continuidad de la derecha ecuatoriana sería un riesgo y un peligro para el país. ¿Tú crees que al final entonces vamos a tener los ecuatorianos que elegir entre la continuidad de un modelo neoliberal del lado de los sectores de derecha o la profundización inclusive de un modelo neoliberal, o la alternativa sería un gran frente del progresismo del lado de la izquierda, desde el centro hacia la izquierda? ¿Crees que vamos a tener 2 alternativas los ecuatorianos? ¿No crees que exista alguna otra tercera vía, un outsider? Yo creo que ya no hay espacio para eso. Yo creo que desde la línea progresista tenemos que asumir un reto histórico. Mira, tenemos que aplicar la tecnología de lo obvio, que es el sentido común. Imitar, igualar y superar a lo que se hizo en Argentina. En Argentina hubo la madurez política para hacerlo. Y esa madurez política permitió recuperar la República Argentina. Y mira cómo están manejando la crisis en Argentina. Y mira el liderazgo de Alberto Fernández, incluso en los procesos de reestructuración de la deuda. Entonces, es lo que tenemos que hacer en el Ecuador. Es decir, si la línea progresista se sigue fraccionando y no se unifica, estamos arriesgando la recuperación del país. Y en ese sentido, tenemos que hablar de renunciamientos, de dejar las vanidades y dejar ese concepto de la lucha del poder y el poder. Hay que llamar a todos esos movimientos, organizaciones sociales y ciudadanas y también a los territorios para que se sumen. Ahora, hay ciertos sectores de la izquierda, esa izquierda dogmática que le hace el favor y el juego a la derecha ecuatoriana. Cuidado con aquello. Entendamos bien las lecciones, aprendamos las lecciones y corrijamos lo que tengamos que corregir, hablemos lo que tenemos que hablar, pero ya el tiempo ya es escaso para poder tomar decisiones. Cuidado, seguimos esperando, y el tiempo en política, como en cualquier actividad de la vida, en cualquier orden de la vida, es no recuperable. Carlos, y quizás una última inquietud ya para cerrar, ya le dejaría yo con el final.
Se anunciaba por parte del Consejo Nacional Electoral la posibilidad de que se pueda generar una serie de alternativas para llevar adelante el proceso eleccionario del 2021. Alternativas como la votación en 3 jornadas, en 3 días, una votación mixta, lo propone otro consejero, una votación mixta en el sentido de hacerlo vía voto electrónico y para ciertos sectores de manera física, de manera presencial. ¿Cómo miras esas posiciones del Consejo Nacional Electoral con miras al proceso eleccionario del 2021? Así como no creo en este gobierno, no creo en el Consejo Nacional Electoral. Así como este gobierno se aprovechó de la crisis para poder pasar todos los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, yo creo que el Consejo Nacional Electoral se está aprovechando de la crisis para crear espacios que más favorezcan a la tendencia de la derecha que a la tendencia progresista. Por tanto, yo lo que invito es, primero, que nos unamos y 2, que tengamos los ojos abiertos para que este tipo de decisiones no vayan en beneficio de la derecha en desmedro del progresismo. Gracias, muchas gracias, Carlos, por el espacio y por permitirnos conversar con usted en esta mañana. Tengo un segmento chiquito de preguntas y respuestas rápidas. Yo le doy una palabra y usted me contesta con otra, con la primero que se le venga a la mente, y el reto es que sea con una sola palabra. Vamos a empezar. Comunicación. Derecho. Economía. Herramienta. Justicia social. Solidaridad. Familia. Amor. Crisis. Reacción. Pulso ciudadano. Un gran reto. Política. Servicio. Televisión. Un aparatito complicado. Presidencia de la República. Compromiso y amor por la patria. Progresismo. Justicia. Ecuador. Parte de mi vida, de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Carlos. Nos ha encantado conversar con usted esta mañana, conocer esas propuestas que plantea de cara a lo que se viene ya en el 2021 y a su deseo de poder llegar a la presidencia de la República conformado respaldado por un gran frente progresista. Esperemos que podamos deponer ciertas actitudes y poder unirnos ante esta emergencia que estamos viviendo y la necesidad de poder recuperar la esencia de la política, que yo creo que es lo fundamental en este momento, porque solo la política nos va a sacar de la grave crisis en la que nos encontramos. Gracias, Carlos, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo y esperamos que se encuentre muy bien junto a su familia. Igual, que ustedes se encuentren muy bien y tengan la seguridad que vamos a caminar juntos, no importa en el puesto que estemos. Lo importante es caminar juntos para recuperar ese Ecuador que tú y yo acabas de mencionar. Ese es nuestro gran reto. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz.